Hemos aprendido acerca de cuál es la justicia de Dios, cómo actúa esa justicia en Dios. Y el historiador Anselmo hacía una pregunta que nos ha llevado a mirar algunos otros atributos de nuestro Dios maravilloso. Y veíamos que Anselmo hizo una pregunta: ¿cómo Dios puede perdonar al hombre pecador y continuar siendo justo? Y la primera respuesta que encontramos fue sencillamente por la fidelidad de Dios, y encontrábamos respuestas porque Dios es uno. Y Él, siendo fiel y siendo justo, no puede dejar de ser también misericordioso. Siendo Dios uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo en su unidad, pudimos conocer la llenura, la presencia de su Santo Espíritu en medio de su iglesia. Siendo Dios uno, pudimos ver, pudimos experimentar a través de la palabra el conocer la unidad de Dios. Cómo venía Jesús a esta tierra y no dejaba de ser Dios. Y a través de esa venida de Cristo Jesús para visitar a los hombres, entendíamos también que hay otra razón, además de la unidad, unicidad, de hablar del Dios unitario. Dios es uno. También encontrábamos que hay un Dios que es Jesús, que sufrió y vivió en carne propia todo el flagelo, todo el golpe, toda la potencia, toda la ira de Dios desatada sobre una cruz. El mismo Jesús que vino a hablarnos de vida eterna, puso su propia vida para alcanzar la justicia plena de Dios y la satisfacción plena de toda la justicia de Dios manifestada sobre una cruz, sobre una sola persona. Su nombre es Jesús, para traernos a nosotros libertad. Y para que pudiera vernos Él justo a nosotros, Jesús tuvo que padecer, siendo Él justo por nosotros. Y a eso le llamamos la pasión de Cristo. Y hablábamos que ese término pasión lo habíamos estado confundiendo quizás por muchos años, cambiando el significado verdadero de pasión por un significado que tiene que ver con amor y erotismo. Pero nos olvidamos que realmente lo que tiene que ver con pasión tiene que ver es con sufrimiento y dolor. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando del sufrimiento que Él tuvo en la cruz del Calvario. Y no solamente un gusto o un placer por vivir o un placer por experimentar. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando de un sufrimiento. Pero no solamente en la cruz, sino desde que nació. Un sufrimiento de persecución, un sufrimiento de comparación, un sufrimiento de rechazo por la persona de Dios mismo en medio de los hombres. Eso tenía que Él vivirlo. Por eso cualquier dolor que usted y yo podamos vivir está fundamentado en el dolor que ya vivió Cristo. Pastor, Jesús nunca ha sido violentado sexualmente y yo fui violentada o violentado sexualmente. Quiero decirte aún que Jesús fue violentado en el término sexual. ¿Sabía usted esto? Porque una persona que es desnudada en público y lanzada a una multitud ha sufrido violencia sexual también. Un escarnio público, crucificado desnudo delante de muchos. Usted ve en las imágenes que la televisión o una película muestra un poco de seducción al creer que no fue tan malo, que no fue tan fuerte y que no fue tan terrible. De hecho, una de las mejores películas que he podido ver es una llamada La Pasión de Cristo, donde muestra la crudeza con que Jesús fue lastimado. La crudeza con que Jesús fue juzgado. Y en cada golpe de su cuerpo manifestado en sangre que derramó. De hecho, algunas de las partes de esta película tuvo polémica mundial a causa del contenido explícito que mostraba. Pero es una de las que más se acerca, ¿sabe? Con la diferencia de que su cuerpo totalmente desnudo fue expuesto públicamente. ¿Eso no es un atentado sexual contra una persona? Lo es. Lo es, y desconocemos muchas veces este tipo de cosas. No sé, quizá usted
Yo también viví asedio y lo contaba a los chicos en un día. Y por parecer quizás algo risible, minimizamos los abusos que hemos cometido o que se han cometido con nuestra persona. Como hombres violentadores, aún en las áreas sexuales. Jesús lo padeció también en la cruz. Pero ¿cómo puede un Dios justo, verdadero, fiel, santo, perdonar al pecador y continuar siendo justo? Lo dijimos número uno, por la unidad de Dios. No puede dividirse. Usted no puede poner un día más en Dios misericordia y otro día más justicia. Él es indivisible. Uno es nuestro Dios. Y la otra razón importante por la cual respondíamos a esta pregunta es por la pasión de Cristo. Y hoy vamos a mirar una tercera respuesta para darle curso a estos atributos de Dios y tiene que ver con su inmutabilidad, también un atributo que Dios tiene. Y creo que lo encuentro por acá. Aquí tenemos, espero que la cámara alcance a captar, Dios inmutable. ¿Y qué quiere decir inmutable? Quiere decir que no cambia. Quiere decir que no sufre trastorno. Quiere decir que no sufre variación ni con el tiempo ni en el espacio. Y quiero decirle algo acerca de esa inmutabilidad de Dios, que tiene que ver con usted, pero que no tiene que ver con usted. Usted no cambia nada en Dios. Usted no cambia nada en Dios. Él no puede ser alterado. Y cuando una oración suya, porque usted puede estar diciéndome, pastor, entonces ¿para qué oramos? O yo he orado y el Señor ha cambiado aparentemente de opinión. No, es un proceso por el cual Él nos trae, por el cual Él nos enseña y por el cual nos pasa para que vivamos como iglesia su propósito. Cuando usted y yo oramos por alguien que sufre y vemos cómo el sufrimiento de esa persona cae, no tiene que ver con el poder que usted y yo solamente tengamos en una oración. Tiene que ver con la manifestación de la misericordia de Dios dada en aquel momento y la enseñanza que nos da a nosotros para que también aprendamos de su misericordia y podamos interceder por otros. Podamos, como parte de la iglesia y como fundamental pieza del proceso de salvación, que usted pertenece a una iglesia. Si usted no pertenece a una iglesia o a la iglesia de Cristo, a una que es una sola y no tiene que ver con escudos de denominación, usted no hace parte del reino de Dios. ¿Quiénes hacen parte del reino de Dios? La iglesia. Y la iglesia tiene funciones. Y una de ellas es orar por las injusticias. Aunque el Señor permita que hombres cometan injusticia, la iglesia aprende a orar para que la justicia de Dios sea manifestada en medio de la injusticia del hombre. Y no es solamente para mirar el poder. Todos estos hombres que la Escritura habla de que fueron utilizados en momentos maravillosos, tienen que ver con que Dios ha abierto su boca y ha dado una instrucción a un hombre para que esto ocurra. Uno de los mayores profetas o de los profetas más exitosos según el mundo es porque hizo llover o paró la lluvia. Y hablamos de Elías. Pero resulta que Elías no tenía el poder para mover ni un dedo si no fuera por la propia misericordia y voluntad de Dios. Y si usted lee bien la historia y la palabra de Dios, por supuesto, no como una historieta, sino como parte de la historia de la humanidad manifestada en el hombre, la voluntad de Dios manifestada, esa voluntad de Dios expuesta, encontramos a un Dios que habla con Elías y le dice, no voy a dejar que este pueblo conozca mis manifestaciones. Y le dice a Elías en ese momento, declara lo que yo he dicho, declara que su palabra, y no lloverá, y no llovió. No fue una ocurrencia del profeta. Y luego un día Dios habla al profeta y le dice, ahora va a llover, ve y anúncialo. Y llovió. ¿Quién fue el profeta que hizo caer fuego del cielo? ¿Alguien podría responderme esta mañana? Hubo un profeta que hizo caer fuego del cielo.
¿Ha escuchado de él? Elías hizo parte de eso. Pero Elías no tenía el poder para hacer caer ni una aguja de una mesa. El mismo Señor le habló al profeta y le dijo, irás a tal lugar, te enfrentarás a tantos profetas de Baal, de Acera, y cuanto más se podían sumar en aquel lugar. Y le dijo, harás esto. Y la manifestación gloriosa de Dios se hizo manifiesta tras la fe probada en un hombre. Yo quiero hacerle otra pregunta, hermano. ¿Cree usted que usted es probado por Dios? Hay dos cosas, tentación y prueba. La tentación es infernal. La prueba viene de Dios. Y la Biblia habla de las pruebas. A través de muchas pruebas y tribulaciones os es necesario heredar el reino de Dios. ¿Sí o no? Pero lo que es probado en el hombre no es el hombre, sino su fe. Cuando Moisés se encontraba frente al mar, no estaba siendo probado el palo que llevaba en su mano, la vara. No estaba siendo probada la persona de Moisés. Ya había demostrado cuántas veces podía fallar Moisés. Pero fue probada la fe de él y manifiesta la gloria de Dios para que otros también creyeran. Y hay una gran diferencia en entender esto, mis queridos amigos y hermanos. El Señor uno es, y lo leíamos en el Salmo 50, 21, cuando Él decía, pensabas que de cierto yo sería como tú. Y el Señor tomó decisiones fuertes aquel día. Entendimos que a través de la pasión de Jesús pudimos ver la manifestación de su gracia y su misericordia. Entendimos cómo es ser justificados y que usted y yo no tenemos la capacidad para autojustificarnos delante de Dios. Todo lo que usted aquí ve al lado podrían llegar a ser justos solamente por Cristo Jesús, no por sus propios medios. Y lo que hoy nos lleva a responder también esta pregunta, ¿cómo Dios siendo justo puede seguir siendo justo cuando perdona a un pecador digno de justicia y de juicio y que toda la ira caiga sobre el hombre? Sencillamente porque Dios no cambia, porque Él seguirá siendo misericordioso a pesar de que aplique sus juicios y seguirá siendo justos a pesar de que a tu opinión los juicios de Dios no sean o favorables o agradables a ti. Él seguirá siendo justo. Quiero que leamos, por favor, Salmo 32. Salmo 32. Es la número 23. Ya lo tenemos, muy bien. Voy a leer la escritura, dice Salmo 32, verso 1 en adelante. La dicha del perdón, Salmo de David, masquil o másquil. ¿Usted había leído esa palabra? ¿No la he encontrado muchas veces repetidas en los diferentes salmos? ¿Y sabe qué significa? ¿Quiere que se lo diga? Se lo voy a decir después. Porque quiero que sufra el que comprenda que cuando usted lee algo en la escritura no está puesto por estar puesto. Voy a leer el Salmo 32 y me recuerda antes de terminar si realmente está interesado en saber qué significa másquil. Bienaventurado aquel, dice el versículo 1, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Selah. ¿Encontró Selah también? ¿Sabe usted lo que significa Selah? De pronto es más conocido. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea ¿qué? La misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tremendo salmo. Pero si usted nota, este salmo tiene una gran combinación de injusticia, una gran combinación de pecado, una gran combinación de iniquidad, una gran combinación de tergiversación de la voluntad de Dios, una gran combinación de pecado y de cosas mal hechas, pero también de justicia. Y luego aquel hombre que canta dice cosas como: justo eres tú, bienaventurados y muy alegre. Pero este hombre viene por un proceso que se llama justificación. Justificación. Él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Bienaventurados somos cuando nuestros pecados son perdonados. Bienaventurados somos cuando hemos puesto delante de Dios nuestras faltas y hemos venido en arrepentimiento a Dios y alcanzamos justificación. Aquel lo entendió. Sin haber visto caminar a Jesús de salvación de las almas de toda la humanidad, pero manifiesto en Israel, un judío. Y encontramos que este salmo tiene palabras como Selah y palabras como másquil. Cuando usted encuentre Selah, está hablando de un silencio. Está hablando de una pausa. Está hablando de un espacio por el cual no solamente se puede utilizar en el lenguaje musical, sino también en la vida propia de nosotros como hijos de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando se menciona a Jehová, en esta palabra encontramos a un hombre buscando el favor de Dios. Y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y él dice por de sí mismo: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿De quién dice esto el que escribe? De sí mismo. Y no es Dios. Este es un salmo de David. Pero él hace un silencio allí. Hace un silencio. Hace una pausa en su vida para poder tomar la decisión que lo lleva a ser justificado. Y dice la Escritura, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hace otro silencio. Hace otra pausa aquel hombre. ¿Sabe una cosa? Usted y yo tenemos que hacer pausas en la vida. Hace unos días hablaba con un amigo sentados acá y este hombre me decía: tengo problemas
en mi casa, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi finanza, tengo problemas con mis negocios, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi mujer, tengo problemas con mi suegra, tengo problemas. Y de acuerdo a lo que la Escritura dice, me tocó decirle, haz un par en tu vida, tienes que detenerte. Detente. Y mira cuán justificadas son las luchas diarias que tú tienes. Te hallas peleando en medio de una batalla que quizás ni siquiera has sido llamado a pelear. Tienes que parar tu vida. Tienes que dejar de luchar contra la corriente que quizás te está arrastrando cada vez más a una situación peor. Y entregarte en las manos de Dios para que Él sea quien tome las decisiones, porque tan malas decisiones han tomado que te ha llevado a tener problemas con tu mujer, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus finanzas. Usted y yo vivimos de esa forma. Tenemos que parar, hermanos. Usted y yo podríamos cambiar. Digo podríamos porque es una posibilidad que dice que puedes hacerlo y una posibilidad que dice que puedes decidir también no hacerlo. Pero tú cambies o no cambies, le es indiferente al Dios de la Escritura, que es llamado inmutable. Su plan, su propósito, su deseo y su anhelo se cumplirá. Pero quizás los tuyos no. Dios no es quien tiene que cambiar. Jesús no murió en una cruz para cambiar a Dios y su palabra. Jesús murió, resucitó y está a la diestra del Padre y vino a manifestar la gloria de Dios para que hubiera un cambio en la moral suya y mía, no en la moral de Dios. Entonces, Selah. Paren de pecar, pare la grosería, pare el torcer la cara, pare el blasfemar, pare el decir mentira, pare el quejarse, pare el maldecir, pare, hermano, y confiese sus transgresiones al Señor, porque solo así vamos a alcanzar misericordia. Dios no va a cambiar, tú y yo tenemos que cambiar. No, pastor, pero yo a usted lo veo bien. Si usted me conociera realmente cómo soy, entendería que en mi cabeza muchas cosas pasan que no están bien y que tengo que cambiar para Dios. Si en nuestra cabeza se conectara una máquina, ya he puesto este ejemplo muchas veces, sería vergonzoso para muchos de nosotros. Él hace un par y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y viene una bendición por parte de Dios que dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, y dice Selah. Porque cuando Dios te perdona, también tienes que parar para analizar de dónde te sacó Dios y el hueco que dejaste. Soy un pecador, pero mi vida moralmente no es la misma de hace 18 años, hermanos. Y cada día me levanto con un propósito. Y es no pecar. Aunque mi ser tenderá y el suyo tenderá siempre al mal. Pero cuando vivimos para Dios, hacemos silencio en nuestra vida. Pausas para poder vivir. ¿De dónde has venido? ¿De dónde vienes? Usted podría responder como respondió el diablo mismo cuando fueron citados los hijos de Dios y se apareció y el Señor le pregunta, ¿y de dónde vienes? ¿Tú crees que Dios no lo sabía? De andar en el mundo y recorrer la tierra. Rodear la tierra, dice exactamente. ¿De dónde vienes tú, hermano? ¿De dónde vienes tú, hijo? De la casa, dice él. ¿De dónde venimos, hermano? Si no es del pecado. Y necesitamos una pausa en nuestras vidas para glorificar el nombre del Señor. Y dice el verso 6, por eso orará a ti
Todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, llegará el momento en que buscarás a Dios y no lo podrás encontrar. No porque porque Él ha cambiado y su omnipresencia se habrá destruido, sino porque Él no querrá atenderte. En su soberanía, que es otro atributo de Dios, te dirá, tu tiempo ha terminado. No hay cómo buscarme ahora. Y dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el salmista dice, tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hace otro silencio porque él estaba viviendo un momento. Si está hablando de liberación de él, era porque estaba viviendo un momento de ¿qué? Contrario a la libertad, que es la esclavitud. Y hace otra pausa y dice, te haré entender y te enseñaré. Aquí cambia quizá quien habla. Dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe? Y le dice en el verso 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la ¿qué? Misericordia. Verso 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y ya le voy a decir qué significa másquil. Significa instrucción. Cuando usted lea en los salmos, estas son unas palabras muy repetidas en los salmos, que encuentra la, hay pausa. Y cuando encuentra másquil, es instrucción, enseñanza. Considera para tener en cuenta. Y yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿cree usted en la justificación por la fe? Porque este hombre no fue justificado en ese momento por la sangre de Jesús. Pero el Señor viene trayendo desde el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis, la justificación por fe. Porque quiero hacerte notar algo esta mañana. Cuando Adán y Eva pecan, una de las tentaciones que ellos vivieron y prueba fue su fe en Dios. ¿Por qué tendrían que dudar de Dios cuando viene un aparecido a hablar de Dios siendo el mismo diablo? Yo creo que dejaron de interesarse en las enseñanzas e instrucciones que el Dios Todopoderoso había dado. Y muchos de nosotros nos olvidamos de igual forma. Algunos los escucho quejándose de Eva. Esa mujer fue la que tuvo la culpa. Si hubiese sido tú metías las 4. Y encuentro a un Abel entregando una ofrenda con fe. Y a un Caín entregando una ofrenda por compromiso, por un cumplir, quizás por una ley autoproclamada o por una opinión de él de cómo debía ser Dios adorado. Cuando Abel presenta su ofrenda, él entiende que sus padres fueron cubiertos con la piel de un cordero y que sangre derramada hubo y no clorofila. La justificación del hombre no es por clorofila, es por sangre derramada. Y David entendió los sacrificios que se entregaban en los altares para glorificar el nombre de Dios, porque vivió la época de que habían levitas y sacerdotes ofreciendo con sangre de toros. Por eso él entregaba ofrendas que le costaban, por eso no quería que nadie le patrocinara lo que él iba a entregar a Dios,
sino que de su propio pecunio, de su propio ahorro, de su propia propiedad, entregaba en ofrenda a Dios. Yo me pregunto, usted y yo ofrecemos así al Señor nuestras vidas, nuestras ofrendas. Y cuando hablo de ofrenda no solamente hablo de dinero, porque aunque también hablo de dinero para el sustento de la obra de Dios, Dios no recibe el dinero en tus manos, lo reciben hombres para poder llevar el evangelio y para poder tener recursos para que cada vez sea un poco más, digámoslo así, fácil llevar la palabra. En vez de tener que tomar un camino a pie, poder tomar un bus o un auto e ir y llevar el evangelio. En vez de estar gritando en una plaza, poder tener un lugar donde podamos reunirnos. Un micrófono, un parlante, lo que usted quiera. Pero la iglesia primitiva nunca tuvo nada de eso. Porque entendió que no son las cosas los que sustentan a la iglesia, sino el Señor quien sustenta a la iglesia. Y le pregunto, ¿cree usted en la justificación por fe? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo, hermano? Creer. Y arrepentirte de tus pecados. ¿Creer en qué? En la palabra de Dios. Pastor, ahora uno no puede ir a generación de fe porque todo lo que escucha es Biblia. Pero ¿a qué venimos a este lugar? ¿A escuchar la opinión que yo tengo del mundo? ¿A usted le interesa lo que yo pienso de Putin? ¿O lo que yo pienso de los congresistas nuestros o de los magistrados o de los jueces? Eso no tiene importancia. Tiene más importancia lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Y bajo esos preceptos debemos vivir. Somos justificados por la fe. ¿Crees, pastor, en la justificación por fe? Oh, claro que sí, mi hermano. Porque no tengo otra oportunidad para alcanzar salvación. Claro que sí creo en ella. Pablo recogió y lo escribió en Gálatas y en Romanos. Los hombres que han dedicado su vida a predicar el evangelio la han enseñado. Pero mucho más allá que uno u otro lo haya dicho, fue Dios quien lo dijo. Y lo trae a nuestras vidas. Justificación por fe, sobre ella nos afirmamos hoy. Y cuando hablamos de la justificación, no se trata de manipular un texto. Debemos ver quién es Dios y ver por qué estas cosas son verdad. Somos justificados por fe porque la agonía de Dios en la cruz cambió la situación moral de muchos hombres como yo o como usted. Porque fuera una agonía en él, ahí la pasión de Jesús. Y nosotros somos esa situación moral que había que cambiar. No una parte de ti, todo. Mi hermano, lo que usted cree que tiene bueno, que es suyo, pregúntale a Dios si realmente es bueno. Cuando leo mi escritura, la Biblia dice que todo lo bueno proviene de Dios. Nada bueno proviene del hombre. Nada. Y yo escuchaba gente que llora. Yo que tenía las mejores intenciones. Y lloramos muchas veces porque tenemos buenas intenciones. Una cosa es tener buenas intenciones y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces tenemos buenas intenciones, pero terminamos con esas buenas intenciones alejándonos de la voluntad de Dios. Y terminamos mal, hermanos. Por muy bueno que usted quiera parecer muchas veces, antes de actuar, pregúntese si es la voluntad de Dios. Y Dios es uno. No solo que hay un solo Dios, sino que es el único Dios. Y ese único Dios es unitario. Uno consigo mismo, indivisible. Y la misericordia de Dios es simplemente Dios, siendo misericordioso. La justicia de Dios
es simplemente Dios siendo justo y declarando juicio. Y el amor de Dios es simplemente el Dios que ama, manifestándose a los hombres. La compasión de Dios es simplemente Dios siendo compasivo. La sabiduría de Dios es simplemente Dios siendo sabio. Escuché algo y yo quisiera que hoy fuéramos honestos en esta pregunta que le voy a hacer. Cuando usted oyó o leyó en la Escritura que el Señor Jesús, estando en la cruz, dice, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ha escuchado usted o usted ha dicho o había concebido el hecho de decir que Dios había quitado los ojos de su Hijo Jesús porque el pecado era tal que Dios no soportaba ver el pecado sobre su Hijo? ¿Cuántos escucharon eso? Alza la mano y hágala así. No fue tal razón, porque el mismo Dios estaba experimentando sobre su vida, sobre su existencia, sobre su cuerpo, en ese madero, el pecado de la humanidad, para justificar al hombre. No teníamos a un padre, hoy pobrecito mi hijo, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu uno son. Y nuestros conceptos difieren de la enseñanza evangélica tradicional. Cuando vamos a la palabra y encontramos que tenemos verdades por pedazos y nos toca empezar a unir unas con otras. ¿Usted le enseñaron que Jesús es Dios, sí o no? Dígalo con fuerza, vamos, ¿sí o no? Entonces, cuando Jesús fue a la cruz, ¿dejó de ser Dios? Pero entonces, ¿usted por qué pensaba que cuando Jesús estaba en la cruz, Dios quitó la mirada de él? ¿Es o no es cierto? ¿Es así como hemos venido pensando? Dividiendo a Dios o pensando de Dios por pedazos de verdades y pedazos de mentiras combinadas para decir, ¿conozco a Dios? Vamos, ¿dónde están los honestos? Alza la mano. ¿Quién pensaba eso? Una vez más, por favor. A los honestos le digo, muy bien, no conocías esta parte de Dios, pero hoy la conoces. ¿Creen estos honestos que hoy están con nosotros que necesitamos seguir conociendo a Dios? ¿Creen que la enseñanza de conocer a Dios es una retórica, o vamos a decirlo de otra forma, es una enseñanza leve? Ok, vamos a hablar de conocer a Dios. Ya, pastor, ¿para qué? Ya yo lo conozco. O sea, no nos pongamos a repetir lo que ya antes hemos oído. Pero si algo de esto tan sencillo como pensar que Dios quitó los ojos de Jesús mientras estaba en la cruz, porque estaba todo el poder de la maldad manifestado allí, estamos diciendo que Jesús no es Dios. O estamos diciendo que Dios no experimentó en carne propia su propio juicio para justificar a sus propios hijos. No se trata de algo que sale de Dios cuando hablamos de sus atributos. Él manifiesta su misericordia porque le va bien. Muchas veces la misericordia de Dios es muerte. ¿Sabía usted? Pero esto no nos cabe en la cabeza. Pero usted solo lo entiende cuando ve a alguien sufriendo y dice, Señor, que tu misericordia sea, mejor llévatelo. O mejor llévatela.
pero diferimos del concepto de Dios acerca de misericordia y de justicia. Porque no se trata de que de Dios sale misericordia. Se trata de que Dios es misericordia y justo a la vez. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice lo siguiente. Porque yo, el Señor, Malaquías 3, 6. Porque yo, el Señor, ¿qué dice? Dígalo conmigo fuerte. Vamos a usar esa Biblia, hermano. La pantalla puede faltar, pero la Biblia no. Malaquías capítulo 3, verso 6. Léalo fuerte, por favor. Porque yo, Jehová el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Tiene el poder o no de consumir a alguien? De eliminar, de aniquilar, de pulverizar, de destrozar, de matar, de destruir. Pero ¿por qué no lo destruye? Porque Él no cambia. Porque Él no cambia. No cambian sus promesas, no cambian sus atributos. Él sigue siendo Dios bueno y sigue siendo Dios de misericordia, pudiendo aniquilarnos. Porque yo, Jehová el Señor, no cambio. Por eso, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y voy a leer una serie de palabras, bien atentos ahí. Si puedes escribirla, vamos, porque necesitamos avanzar. Santiago 1:17. No es que yo tengo una parte buena y una parte mala. Hay un angelito que me habla y hay un diablito que me habla. Cuando hago las cosas malas es porque escucho al diablito, y cuando hago las cosas buenas es porque yo tengo un angelito que se parece a mí pero más chiquito y que me habla al oído, y por eso yo actúo de esa forma. Entienda esto una vez más, hermano. Santiago 1:17 dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermano, lo malo es suyo. Lo bueno única y exclusivamente proviene de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 17. Hebreos capítulo 6, verso 17. En adelante dice lo siguiente. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y estoy casi que seguro que a usted le parece esta palabra enredada. ¿Qué leí ahí? No entiendo. Se me complica. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Él no va a cambiar de opinión. Va a manifestar su voluntad sobre tu vida para que tú aprendas de su consejo, que no va a cambiar, y cambies tú. La inmutabilidad de su consejo. Y dice, interpuso juramento. ¿Qué quiere decir ahí? Dios juró. Dios juró. Pero él no podía jurar por alguien que no fuera él. Porque cuando se hace un juramento haciendo alegoría a alguien que es mayor que aquel que jura. Por eso el hombre jura por Dios. No es que no debemos jurar, ¿verdad? Dice la palabra. No debemos jurar. Pero yo leo la escritura que dice, no jurar en vano.
no tomar su santo nombre en vano. No es una motivación por parte del Señor para que nosotros pasemos orando, porque Él nos da una instrucción, dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero Él, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Y cuando usted lee aquí que dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, o sea, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas que no cambian de Dios? Primero, todas. Pero ¿a cuál se refiere? Él se refiere a dos cosas específicamente acá. Número uno, su promesa. Y número dos, su juramento. ¿Tiene un poco más de sentido lo que lee ahora? Vamos a leerla una vez más. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿ya la vio? La inmutabilidad de su consejo, o sea, su consejo que no cambia. Interpuso juramento. O sea, primero hace una promesa. Y después que hace la promesa, ¿sabe qué dice? Lo juro por mí mismo que lo haré. Porque usted puede prometer algo sin jurar, ¿o no? Y aquí lo dice, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas? La promesa y el juramento, hechas por sí mismo y sobre sí mismo, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cómo así que es imposible que Dios mienta? ¿En cuanto a qué? En cuanto a su promesa y en cuanto a su juramento. Tengamos, o sea, que le creamos para que sea fortalecida nuestra fe. Tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para agarrarnos o asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, ¿cuál es la esperanza o cuál es la promesa mayor que el Señor ha puesto delante de nosotros? Jesús mismo. Habla a los hombres. Jesús mismo es la promesa de Dios y su propio juramento. Y el cumplimiento porque Él es inmutable. Él no va a cambiar. Usted y yo necesitamos cambiar porque estamos compuestos por parte. Tenemos extremidades, tenemos toras, tenemos cabezas, nuestro cabello. A usted le pueden quitar todo el cabello, o sea, una parte de usted y seguir siendo usted. A usted le pueden sacar los ojos y seguir siendo usted. A usted le pueden cortar un brazo y seguir siendo usted. Le pueden cortar todas las piernas y seguir siendo usted. A usted le cortan la cabeza y obvio se muere, pero la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro y sigue siendo usted. Pero Dios es indivisible. Y eso tampoco va a cambiar. Hermanos, conozcamos a Dios. Usted no puede ser bueno. Usted no puede ser bueno y ser justo al mismo tiempo. Podría usted ser bueno y ser injusto, pero Dios no puede ser bueno e injusto al mismo tiempo. No puede. Porque se negaría a sí mismo. Él no puede ser un día malo y un día bueno. Perdón, encuentro en la Biblia que uno de los atributos de Dios es ser bueno. Y en gran manera, dice la Escritura. Bueno y en gran manera. Pero dice la Escritura que Dios es malo. ¿En qué parte de la Biblia dice Dios es malo? Pero usted encuentra cosas que Dios hizo que a usted no le gustan. ¿Sí o no? En las que usted no está de acuerdo. En las que usted no actuaría así. El concepto de bueno o malo que tú tienes es completamente diverso, diferente al concepto de bueno y malo que Dios tiene.
Por eso usted no busque solo hacer lo bueno para agradar a Dios. Fuimos creados para buenas obras. Pero lo que realmente agrada a Dios es que hagamos su voluntad. Porque Él no va a cambiar. Usted y yo sí. Si Dios es bueno, debe ser justo. Cuando Dios castiga al malvado, ¿es malo? No es malo, es justo. Porque es congruente con lo que merece el malvado. Pero cuando Dios perdona a un hombre malvado, ¿deja de ser justo? Es misericordioso. Porque en sus atributos está, en su ser está también la misericordia para aquel que clama misericordia, para aquel que hace lo que su consejo inmutable dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Cuando Dios condena al pecador, ¿es Dios malo? ¿Es bueno? Pero no es solamente justo. También es bueno, porque condenando al malvado no cambia su bondad, porque el malvado merece ser juzgado con juicio, condenado. Pero cuando el malvado se arrepiente, confiesa sus transgresiones como lo hizo el salmista, entonces encontramos que el atributo de Dios, de su bondad y misericordia, no es ajeno a Dios, sino que lo recibe y le ama. Por eso nosotros, justificados delante de Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, no experimentamos la ira de Dios ni su justa mirada de juicio sobre nosotros, sino lo que hemos creído en el Señor. Lo que tenemos la esperanza puesta delante de nosotros, como leímos en el versículo anterior, la esperanza puesta delante de nosotros. Cristo Jesús, Él no ve nuestra maldad, no porque tenga ceguera o porque tenga astigmatismo, sino porque Él ve a Jesús en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía esto: mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y quiero que haga un ejercicio, hermano. Mire al que tiene al lado. ¿Será que usted ve a Cristo en esa persona? Yo quiero verlo, me esfuerzo. Pero hay muchos que no quieren parecerse a Cristo. ¿Cuántos ponen la otra mejilla? ¿Cuántos caminan una milla extra? ¿Cuántos entregamos también la capa, el gorro, las sandalias? Porque decimos, no es justo. No merezco esto. Dios no es así. Eso no viene de Dios. Y nos hacemos nuestro propio concepto de Dios, dados a nuestra propia imaginación. ¿Cómo será el juicio de Dios? Así que si tenemos al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo actuando siempre como Dios y no como cosas independientes. Su esposa puede ser rezongona, escribió Tozer. Su mejor amigo puede estar distante. Guerras foráneas puede estar en marcha, pero Dios siempre es el mismo. Dios actúa siempre de acuerdo a sus atributos de amor, justicia y misericordia. Siempre, 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 siempre Dios actúa. ¿Cómo actúa Dios? Como Dios. Y nada escapa de su mano. ¿Tú crees que Dios es ignorante de la guerra de Ucrania? ¿Tú crees que Él es sin ciencia o sin conocimiento de lo que va a ocurrir y cómo va a terminar esa guerra? Él lo sabe todo.
Él es omnisciente. Y yo le hago una pregunta. ¿No le alegra a usted a entrar al cielo por un descuido de Dios? Dios no se descuida, pastor. Entonces, si usted entiende esta verdad, usted no pretenda entrar al cielo bajo sus propias opiniones y conceptos y no bajo el consejo inmutable del Dios vivo. ¿Crees que te puedes colar en el cielo? Alguien creyó hacerlo y voy a compartir con ustedes. Compártame por favor la hora, 10:35. Le voy a dar la entrada en este momento para poder comprender, entender primeramente que ni usted ni yo nos vamos a colar en el cielo y que necesitamos atender ese consejo inmutable de Dios para poder ir con Él. Hermano, si su satisfacción en la vida o si su meta en la vida es tener dinero, en esta tierra morirás. Si tu satisfacción en esta tierra es tener sexo, en esta tierra morirás. Si tu satisfacción en esta tierra es tener bienes, poder, cosas, lujos, oro, viajes, conocimiento, sabiduría, en esta tierra perecerás. Pero si tu mente, tu corazón, tu ser, tu alma, tu espíritu anhela la vida eterna, tendrás que seguir el buen consejo inmutable del Dios vivo. Yo conozco gente tan pobre mentalmente que su única meta en la vida es tener dinero. Son tan pobres, son tan vacíos, tan vanos. Aquellos que solo tienen como modelo de vida el alcanzar poder entre los hombres. Voy a decir algo que parece que para mí son merecedores de la lástima más profunda que yo pueda tener. Aquellos que solo buscan tener algo o ser algo en esta tierra. ¿Y qué podemos hacer por ellos, hermanos? Predicar el consejo inmutable de Dios. Quizás alguno de ellos alcance misericordia. Piensa en alguien altivo. A alguno se le pasó el pastor por ahí. Piensa en alguien que anhela poder. Piensa en alguien que quiera ser famosos o tener más like en sus redes sociales. O ser el mejor artista, el mejor cantante, el mejor músico. Por eso su servicio, hermanos o amigos músicos que vienen a cantar en esta tarima, en este púlpito al Señor, tu talento es lo que menos le importa a Dios y lo que a mí menos me interesa. Porque es lo que menos le interesa a Dios, aunque Él te lo ha dado. Si lo pones al servicio de Él, le interesa. La adoración no se hace con un instrumento. La verdadera adoración y exaltación a Dios se hace con el corazón, con la mente, con el alma y con el espíritu. Entonces, si tú tocas porque quieres ser el mejor músico, qué pobre eres. Qué pobre eres. Pero si tú tocas en esta tierra un instrumento, o cantas o danzas para Dios, o alzas tus manos, o entregas tu vida, no para que los hombres te vean, sino para que Dios te reciba, tu vida será completamente distinta. Será acudiendo al buen consejo inmutable de Dios. Y quiero leer hoy para finalizar esta parte y hacer un abrebocas de lo que se viene. Es la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 22. La parábola de la fiesta de bodas. Que es la radiografía perfecta
para enseñarnos acerca del juicio, la justicia de Dios manifestada en los hombres. Mateo 22, por favor. Verso 1 dice la escritura. Y respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo. ¿Le habló qué? ¿Sabe qué es una parábola? Es una historia que hace una comparación entre lo real y lo imaginario, entre lo que pudo haber ocurrido y lo que puede pasar. Es una graficación de lo que ha de acontecer en el cielo. Cuando él habla por parábolas, y solamente los discípulos del Señor comprenderán las parábolas porque solamente a ellos se las explica. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es ¿qué? Semejante. Usted va a entender a través de esta parábola cómo se llevará el justo juicio de Dios, tanto el de ira como el de salvación. Y vamos a ver usted dónde se ubica en esta parábola. Continúo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a unos siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. ¿Qué le dice? Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron cada uno ¿a qué? A su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están ¿qué? Preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntamente, dígalo conmigo fuerte, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él ¿qué? Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermano que me oyes, habiendo predicado lo que te he predicado hasta ahora, ¿puedes leer esto con una actitud distinta? ¿Puedes tú ahora identificar a Dios? ¿Puedes identificarte tú? ¿Puedes identificar a Jesús? ¿Puedes identificar a los convidados? ¿Puedes identificar a los siervos? ¿Puedes identificar a la fiesta? ¿Y puedes identificar aquel día? ¿Sí o no? ¿Conoces tú a Dios, amigo que me escuchas? Me temo que no. Pero si algo bueno estamos haciendo aquí en Generación de Fe hoy y otros días,
es enseñar al Dios desconocido. A los que llevan tantos años caminando con Cristo, según sus labios, pero no según sus acciones y su manera de vivir. El alcance de esta parábola es muy amplio. La parábola sugiere la siguiente tipología. Diga conmigo tipología. Tienes que tener esto acá. Encontramos tipos y sombras en el estudio de la Escritura. ¿Qué es un tipo? Por ejemplo, el hijo de la boda de la que habla este rey es un tipo de Jesús, de Cristo. Y este rey es un tipo de Dios Padre. Moisés Salvador y salvado de las aguas, como es llamado, es un tipo de Cristo que liberta al pueblo en esclavitud. Moisés es un tipo de Cristo. Juan, tipo de profeta, anunciador, aún de Espíritu Santo. Y vamos a ver la tipología de esta escritura para entender nuestra salvación y el peligro que corres al jugar con tu salvación. El rey, en el verso 2, es el Dios Padre. ¿Y quién es el que imparte justicia aquí? El rey. Respuesta, el juez. El rey no es solo rey. Y el rey que tú y yo tenemos no es solo rey. No es solo padre. También es juez. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede llevar nuestra alma y destruir nuestra alma en el infierno? Y que también puede matar nuestro cuerpo. ¿Sabe qué piensan muchos? Que el que nos lleva al infierno es Satanás. Y se equivocan. Quien tiene el poder de enviarte al infierno no es el diablo, es Dios. Pero a usted y a mí no nos enseñaron así, ¿verdad? A usted y a mí nos enseñaron, pórtate bien porque si no, te lleva el diablo. El diablo no te lleva. Tú te vas solito. Tú mismo te entregas. Y tengo muchas citas para compartir acerca del Dios que es juez. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Apunte la otra. Salmo 75:7. Sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Salmo 56. Y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez. Selah, manda callar. Salmo 76 del 8 al 9. Salmo 76 del 8 al 9. Hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció al levantarse Dios para juzgar, para salvar a todos los humildes de la tierra. No solo juzga para condenación, sino también juzga para salvación. Isaías 33:2. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. ¿Qué dice? Él nos salvará. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Isaías 66:16. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne. Y serán muchos los muertos del Señor. Hermano, yo puedo seguir leyendo aquí todos los versículos que nos recuerdan que Dios es juez. Dios es juez. A partir de la próxima semana empezaremos un estudio que tiene que ver con esta parábola. Yo le aconsejo, léala. Léala. Escudriñela.
Pídale a Dios revelación, porque aquí hay un especial tesoro para entender la salvación explicada desde la parábola de la fiesta de boda. Quiero que te coloques en pie, hermano. Y hoy más consciente que nunca de que su vida está a punto de ser juzgada por Dios. Présteme atención un poco más de tiempo acá. Yo quiero ir con calma. Ya les conté, ¿verdad?, que antes colocaban los relojes en las puertas de los templos, ¿no? Ahora lo colocan dentro porque predicamos contra el tiempo. Y el reloj era colocado afuera para enseñarle al pueblo a qué hora entraba, si iba o no iba tarde. ¿Usted por qué cree que ponen en las iglesias tradicionales y por qué viene esa tradición de colocar el reloj en las capillas? Sí lo ha visto, ¿no? Y creo que Dios ha puesto el reloj para recordarnos que su tiempo es perfecto y se ha de cumplir. Así que no te quejes por estar aquí 1 o 2 horas. Quéjate el día que no tengas tiempo de arrepentirte de tus pecados y ser juzgado. ¿A cuánto le da alegría que Dios nos juzgue? A mí me da alegría que Dios me juzgue. Quiero que sea Dios el que me juzgue. Y no porque yo quiera, Él lo va a hacer, sino porque Él es soberano para hacerlo. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Ese Dios nos va a juzgar un día. Y yo no sé si usted se había dado cuenta, pero su vida y la mía está a esto de ser juzgada por Dios. ¿Para ti 90 años es bastante? ¿Para ti vivir 150 años es mucho? ¿Cuánto vivió doña Beatriz y mi querida Dina? ¿Te parecen 94 años una excelente cantidad de años para vivir sobre esta tierra? Pues déjame decirte que para Dios en la eternidad 100 años no es nada. Y un día para Él es como 1000 y 1000 es como para Él 1. Su vida y la mía están a punto de ser juzgadas. Y Jesús no murió para cambiar a Dios eso. Murió para cambiar tu situación moral. Y la tuya, Santiago, y la tuya, Jorge, y la tuya, Nati, y la tuya, esposa mía, y la tuya, y la tuya, y la tuya, y la tuya, y la mía. Estamos a esto, hermanos, de ser juzgados por Dios. Tienes 2 opciones para responder a esta afirmación. O eso te alegra mucho, o debería preocuparte mucho. Si te preguntara, si te alegra o si te preocupa, ¿cuál de las 2 serían tu respuesta? ¿Te alegra o te preocupa? Él es juez que imparte justicia. Y ni tú ni yo le agregamos nada a Él, ni le quitamos tampoco, para que sea más o menos juez, o más o menos misericordioso, o más o menos perdonador, o más o menos bueno. Él es Dios. Y por eso le adoramos.